Buenas noches, mi nombre es Julio Telles, soy estudiante de Psicología de la UNAD. La materia que estoy cursando en este momento es Modelos de Intervención en Psicología, en la cual estamos viendo los contextos de actuación del psicólogo. Para esta entrevista escogí el rol del psicólogo en el contexto familiar. La entrevista es con la psicóloga Natalia Flores, con experiencia en el campo familiar. Natalia, buenas noches. Buenas noches, Julio. Desde su formación y o experiencia, ¿cuál es el rol del psicólogo en este contexto? Bueno, pues yo trabajo directamente con infancia y adolescencia y digamos que en la empresa, bueno, en la institución en la que yo trabajo, la familia se tiene como núcleo de la sociedad, como base de la formación, em, como base en general de todos los grupos sociales en los que nosotros estamos. Entonces, más que lo primero que se realiza cuando se está trabajando con los niños o con los adolescentes es precisamente identificar las condiciones de la familia, ¿sí? Condiciones económicas, sociales, psicológicas, emocionales. Entonces, nosotros trabajamos como desde dos momentos. La primera, que es como en todo el tema de la formación, de la prevención, sobre todo con los papás, en el tema del empoderamiento del rol materno, del rol paterno, de cómo debe ser la formación en valores en los chicos y todo ese tema. Eh, pues básicamente con ellos se trabaja en ese primer momento de esta manera. Y en la segunda, en un segundo momento, lo que se hace es trabajar más haciéndoles el seguimiento a todos esos compromisos que se han generado con ellos, orientarlos en las rutas que se deben tomar, en qué otra medida ellos pueden colaborar, pero digamos que siempre es de la mano, o sea, no se trabaja solamente con el niño, sino se trabaja de la mano con la familia. A veces, digamos, yo digo papá y mamá porque es lo que generalmente vemos, pero se encuentra mucho que es la familia extensa, los abuelitos hacen las veces de padres, los tíos, inclusive los mismos hermanos. Entonces, sí es bien importante el tema del empoderamiento con la familia en mi trabajo. Perfecto. Bueno, otra de las preguntas es, ¿cuáles son los aspectos éticos y disciplinarios que debe saber y aplicar un psicólogo que ejerce su profesión en este contexto? Ush, pues son muchísimas cosas. Digamos que yo siempre cuando llegan psicólogos nuevos y se encuentran con el monstruo que es el trabajo, yo antes que decirles lo de la parte ética, porque obviamente está el código deontológico y ese tema cuando uno está viendo deontología uno se asusta y son una cantidad de cosas, yo antes de todo eso siempre les digo es que pues meterle mucho el tema de los valores de uno. Uno cuando es psicólogo se encuentra con muchos casos que lo tocan porque uno es antes que psicólogo persona, que le tocan a uno la historia familiar, que le tocan a uno muchos temas que son muy vulnerables o como muy detonantes en uno. Entonces yo siempre les digo que primero los valores, yo pienso que los valores es algo que uno no debe dejar así sea ingeniero, profesor, psicólogo, lo que sea. Y segundo, en el tema de la ética, pues el tema de la imparcialidad, digamos que en el trabajo que yo tengo siempre eh, como que la gente piensa que uno busca en encontrar el bueno, el malo, el culpable. Entonces, mantenerse imparcial me parece muy importante en el tema de la ética, el tema del mal menor, porque pues hay situaciones en las que uno tiene que decidir muchas cosas con los niños por las vulneraciones, el tema de la igualdad, porque yo trabajo con mucha población vulnerable y a veces es difícil como mantener una visión pues frente al tema, eh, el tema de la veracidad, generalmente como es una institución pública, cuando uno llega a trabajar con la familia, hay muchas agendas ocultas, los niños vienen con un discurso aprendido, las familias piensan que uno por trabajar donde trabaja llega a juzgar como muchas cosas y es muy importante como siempre tener como clara la visión de qué es lo que uno va a hacer, porque a veces las historias familiares como que lo envuelven a uno en su misma historia, por su misma problemática y mantenerse a veces como con esa visión como imparcial
como neutra, como organizada, como con un enfoque para el niño, a veces sí es bien difícil, sobre todo porque hay historias de vida muy fuertes. Correcto. ¿Desde qué enfoque psicológico desempeña su rol en este contexto? Pues bueno, mi escuela, yo soy de la Universidad Católica y mi escuela es plenamente cognitiva conductual, nosotros somos súper radicales, eh, digamos que hay gente muy purista que defiende a capa y espada, pero yo me he dado cuenta que cuando uno ya de verdad va a trabajar, eh, hay que sacar lo mejor de muchos lados. Entonces, pues a pesar que esa sea mi escuela, yo reconozco que hay cosas, digamos, del humanismo que es inevitable, o sea, que yo no me puedo hacer la ciega y ver qué es la realidad, qué es lo que yo veo, qué es mi localidad, qué es mi pueblo. Entonces, o sea, es imposible no utilizar cosas del humanismo y cosas del enfoque sistémico. El enfoque familiar necesita mucho enfoque sistémico. Sistémico. Entonces, pues yo soy cognitiva conductual, pero sobre todo del sistémico, o sea, uno se da cuenta que encuentra soluciones ya, porque digamos que la misma demanda y los mismos casos, a mí en el cargo que yo tengo, porque pues hay otros procesos que son más largos, pero el cargo que yo tengo, la carga laboral y esa cantidad de cosas no permite que yo, digamos, genere un plan de trabajo muy largo. Entonces, cuando yo soy sistémica, me queda muy fácil como organizar mucho tema de roles, de compromisos, de relaciones y funciona más. Y pues con el chiquis o bueno, con el niño, cuando ya es algo como más de intervención directa con él, funciona mucho el cognitivo conductual. Correcto. ¿Cuáles son las situaciones problemáticas más frecuentes que debe abordar el psicólogo en este contexto? Ahí es en cuanto a mí, o sea, a Natalie en mi trabajo, o en cuanto al psicólogo en el rol de la familia, o cómo Sí, es, no entiendo esa pregunta. sí, vuelvo y le repito la pregunta. ¿Cuáles son las situaciones problemáticas más frecuentes que debe abordar el psicólogo en este contexto? Pues como estamos viendo el contexto familiar, situaciones problemáticas más problemáticas que se presentan en este, creo que ya lo habías dicho anteriormente, lo habías expresado y es, O no puntual en mi trabajo, sino a nivel general cuando trabajamos en esto, ¿sí? sí, principalmente. Bueno, pues uno de los principales es que las historias de vida tienden a repetirse, ¿sí? Entonces, las familias normalizan muchas situaciones que uno no espera, o sea, que no son normales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hay historial de consumo de alcohol, para ellos es muy difícil una persona externa entre y les diga, eso que tú ves como normal no es normal, la violencia intrafamiliar no es normal, el abuso sexual no es normal. Entonces, eso, que uno se encuentre con historias que llevan generaciones y generaciones y que de un momento a otro llega alguien y dice, no, ven, paremos y revisemos ese tema, eso es difícil. Lo otro que más es difícil, de pronto por la edad, por mi sexo, cuando uno se encuentra con personas mayores, es difícil de pronto hacer alguna observación. Eh, Pasan cosas como, ¿y usted tiene hijos? O, ¿y usted tiene esposo? Entonces, entrar a una familia que tiene una dinámica es difícil por esas cosas, entonces las personas tienden a poner las barreras como tal. La otra Es es un sistema eh, de creencias también, ¿no? exactamente, pasa mucho, digamos, en cierto tipo de población, eh, que el que no pertenece a esa población simplemente no tiene, no se le permite entrar a ella. Entonces, cosas como usted ha sido reciclador, usted sabe cómo es mi familia y cómo es vivir como reciclador, o usted ha consumido, usted cómo me va a venir a decir que mi familia no está bien consumir si es que usted nunca ha consumido. Esa clase de cosas. ¿Qué más? Entender los lenguajes de ciertas familias también es un poquito complejo. Saber entrar de una manera que ellos sientan
que uno viene a proponer algunas cosas y no a juzgar o no a castigar, eso también es difícil. Y creo que funciona de las dos maneras. También yo he trabajado con familias en las que me han enseñado cosas. Me ha pasado con familias, por ejemplo, de cabildos indígenas, donde el sistema de creencias, la organización, lo que ellos piensan de la política es completamente diferente de lo que yo en mi formación tengo. Entonces, ha funcionado como de los dos lados, donde lo que diga el taita es así, o donde para ellos las reglas como ciudadanos no funcionan igual que para las mías, y donde ellos, su familia extensa, sigue siendo su familia, mientras que nosotros la familia es el papá, la mamá, los hijos y de pronto la abuelita, para ellos son familias de 30 personas y es como impactante, o sea, cuando uno entra a valorar esa familia, son muchas personas y son muchas personas que tienen códigos que llevan años y que llevan años y que uno en realidad dice como, ¿y a qué hora yo como me meto en todas estas cosas? Entonces funciona de las dos partes, pero sí, sí generalmente hay una resistencia. Listo, Natalia. Me parece muy interesante esta conversación, esta entrevista. Entonces, agradeciéndole por su atención. Muchas gracias, Natalia. Muy amable.